¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video especial con una entrevista hasta Hermosillo, en Sonora, con el doctor Ernesto Duarte Tagles, con quien vamos a hablar de dos temas específicos. Uno, una evidente reacción a lo que todos hemos visto a través de esta desgracia que enluta todo el boxeo mexicano y boxeo mundial, una verdadera niña boxeadora que perdió su vida en Canadá en una pelea sobre la cual ya vamos a hablar y evidentemente vamos a tener nuevos videos profundizando en todo esto, pero también queremos hablar con el doctor Ernesto Duarte Tagles sobre el tema Berchel, Miguel Berchel, porque está asociado a un tema de candente actualidad, que es la situación de Oscar Valdés, tomando en cuenta de que hay novedades, noticias nuevas sobre el tema Berchel y su estado de salud. Pero antes que nada, vamos a ir hasta Hermosillo. Inmediatamente le damos el saludo al doctor Duarte. También Hola, le agradecemos obviamente su tiempo disponible para esta entrevista. E inmediatamente, doctor, con el saludo le preguntamos cuál es su primera reacción a lo que sucedió en Canadá con la infeliz circunstancia en la cual perdió la vida la boxeadora Janet Zapata. Adelante. gracias Bernardo, pues muchas gracias por tu interés y por invitarme. Pues la primera reacción, evidentemente, como a todos, nos consterna una muerte, un fallecimiento, cuando sabemos que en el boxeo pues es un albur, ¿verdad? Cuando eso puede suceder, no es la primera vez que sucede y no será la última que pase. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, la primera situación de que me impresionó mucho fue cuando el Rey Boom Boom Mancini, ¿no? Noqueó al coreano y pues ahí mismo casi cayó muerto el hombre. Sí recuerdo después haber leído que a partir de esa pelea empezaron a hacer protocolos de atención, cambios y todo, pero yo todavía no estudiaba medicina. Ya después de esto y que me he estado involucrando más, pues bueno, lo que me impresionó fue cómo, y vuelvo, y sí comentas un poco con el caso de Berchal, me impresiona cómo fue la atención del protocolo. Lo primero que está ahí, obviamente lo que se ve desde la grada, ¿verdad? En este caso desde la televisión. Pero la muchacha recibió esos golpes, dicen que estuvo en mucha desigualdad de peso, de pelea. Eso sí no me compete a mí decirlo, no soy experto en eso, pero me llama la atención cómo la golpean, para la pelea, bueno, ni siquiera la para la pelea. Entonces la muchacha a los 2 segundos de que el referee le está preguntando, a los 3 segundos, dobla la pierna izquierda. A los 6 segundos dobla la pierna derecha y luego la levanta, ¿sí? Como cuando uno está de mucho tiempo de pie y se le falsea la pierna, ¿no? Pero ahí ya estaba dando signo, era un signo de que algo estaba mal. El referee simplemente se ve que le sigue preguntando, para la pelea, se da la vuelta, su entrenador se da cuenta que algo no está bien, va con ella, pero le están hablando y la muchacha, si vemos, está con la cara toda así, se le cae y empieza a convulsionar, a los segundos 26 empieza a convulsionar con el brazo, ¿no? Y la siguen sosteniendo. O sea, dices, bájala, y todavía la cuestan y de ahí a que la persona que pide que entren se da media vuelta, se va y lo cortan la transmisión, lo que al menos yo he visto al segundo 40 más o menos, pero no hay los paramédicos, no entran con la camilla. Eso es evidentemente que algo está mal ahí. Y vuelvo a decir, y es algo similar a lo que pasó cuando noquearon a Miguel. Miguel duró más de un minuto boca abajo, en vez de ponerlo, sabemos que toda persona que está inconsciente, el gran riesgo es que broncoaspire, que vomite, el sangrado que pueda tener, lo tienes que voltear, poner de lado para evitar esas situaciones. La forma en que los voltean, Miguel cayó hacia enfrente, se golpeó, se pudo haber lesionado las cervicales sin absolutamente ningún control sobre las cervicales. No sé, a mí me da la impresión y sigue siendo el problema,
acuso ignorancia en cuestión de cuáles son los protocolos que manejan las comisiones de box o las asociaciones de boxeo, pero yo creo que se quedan cortos. Doctor, este tema incluso yo lo vengo manejando hace mucho tiempo con otras entrevistas de la época en que estaba trabajando para ESPN y lo he continuado de manera independiente, ¿no? Siempre han existido dificultades para encontrar, digamos, un punto de equilibrio en los protocolos con los cuales se manejan las comisiones atléticas, los médicos del ring, y hay denuncias muy severas y exhortaciones muy graves, como me la hizo un médico, de que habría que parar el boxeo. Ahora, sin profundizar en este tema y antes de ir al tema que usted realmente conoce, que es el de Berchel, con respecto a lo que ocurrió con esta lamentable situación, con la muerte de esta chica en Canadá, ¿usted considera de que un mal protocolo puede ser, digamos, lo que media entre la vida y la muerte en el caso de un atleta, como en este caso? Es decir, un buen protocolo en este caso hubiera podido hacer algo que hubiera evitado la muerte de ella o no. Pues ser categórico es imposible, pero yo creo que sí. De hecho, en las épocas de los 70s, a nivel en Estados Unidos, en Nebraska, un médico fue creador de un protocolo que manejamos en urgencias de cirujanos, médicos urgenciólogos, médicos internistas, que se llama ATLS, Advanced Trauma Life Support. Y y lo digo esto porque va mucho en relación a tu pregunta. Antes de eso, la mayoría de los pacientes que tenían un accidente fallecían por la falta de un protocolo. Y un protocolo no es inventarse el hilo negro, es simple y sencillamente llevar una secuencia lógica y ordenada de la acción a seguir. Cuando se hizo esto, estudios muy importantes mostraron que antes de este protocolo ATLS y después, la mortalidad descendió muchísimo, muchísimo, en algunas situaciones de más del 90%. Entonces, yo creo, vuelvo a decir, sin saber cuáles son los protocolos, y desafortunadamente sí, que yo creo que cada comisión tiene su protocolo establecido en vez de ser un único, porque el golpe es el mismo aquí y en Macao. Se debe de tener los árbitros, los referees, tener conocimientos de atención médica, porque es cierto, el paramédico no está en el right side ring, ¿no? Entonces, pues de aquí a que ellos entran puede tardar tiempo en que vengan con la camilla, pero entonces tener un kit de primeros auxilios ahí en una esquina, que el referee sepa, que el entrenador sepa de primeros auxilios. Muchos de ellos ni siquiera saben. De hecho, cuando publiqué lo de Berchel, se me contactaron de Tamaulipas diciéndome, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, sí, yo creo que sí pudieran al menos minimizarse o reducirse los daños. Poder decir que va a cambiar, pues es imposible, ¿no? Porque no, eso sería casi, casi como adivinar el futuro. Pero yo creo que sí, paso A, paso B, paso C, y sobre todo saber identificar inmediatamente cuando una situación está grave. Y no darlo por sentado. Ay, es un simple mareo. No, señor. O sea, las lesiones se pueden presentar inmediatas, pero también se pueden presentar 24 o 48 horas después. Doctor, también usted es cirujano, evidentemente sobre esto va a tener una amplitud interesante e importante de conocimiento, que es algo que también yo recuerdo de otras investigaciones que estuvimos realizando sobre muertes en el cuadrilátero y el hecho de lesiones precedentes, ¿verdad? Que no existen protocolos de cuidado a ver si un púgil o en este caso una boxeadora llega con una lesión a la pelea. Y en el caso precisamente de esta chica, ella venía en el mes de mayo, sufrió un knockout, hacía 2 años que no peleaba, como que no estaba en buena forma y además venía de un knockout también, ¿verdad? Y siendo tan joven, ante una boxeadora con otro tipo de experiencia mayor, todo eso puede ser parte también del protocolo este que usted alude, es decir, que lo previo también sea tan importante como lo que ocurra después de que suceden estas cosas. Definitivo. O sea, si tú le preguntas a un neurocirujano, te va a decir que no puede someterse a un riesgo de daño cerebral nuevamente antes de los 3 meses.
y si se va a someter, tendrás que hacerle estudios, una nueva tomografía o una resonancia magnética o una resonancia funcional para ver, o mínimo un electroencefalograma, ¿no? Para ver si hay descargas eléctricas anormales. Desconozco si se lo hicieron, pero casi te puedo asegurar que no. Digo, desafortunadamente, si a las grandes peleas, a las grandes, me he enterado que no les hacen protocolos, pues a alguien que apenas va saliendo, pues mucho menos, ¿no? En el caso de Miguel Berchel, podemos decir que hubo un mal protocolo. Entonces, ¿qué hubo? ¿Fue milagroso que él saliera con vida de todo eso? No, ya no tomando en cuenta los golpes que recibió, sino el hecho de que salía de una situación tan complicada como haber padecido un COVID en fechas recientes, ¿verdad? La pelea. Sí, bueno, ahí sí sería un poco diferente. ¿Por qué? Porque dos cosas. Uno, aún a 3 de septiembre de 2021 y a un año y medio, más de un año y medio de que inició la pandemia en China, sigue habiendo muchas cosas que se desconocen. A la época de que Miguel presentó el COVID, realmente había publicaciones científicas una, dos a nivel internacional de las consecuencias de la enfermedad en atletas de alto rendimiento y las llevaron a cabo en Europa en la liga, en la UEFA League. Ahí fue donde sacaron dos cosas y más la liga española, porque presentó varios jugadores de fútbol que enfermaron, pero no había nada escrito. Entonces, pues ahora sí que yo creo que a todos nos o les ganó el desconocimiento y pues no estamos obligados a lo imposible, ¿no? El conocimiento lo va dando la comunidad científica médica y conforme iba saliendo y no había nada. Entonces, en el caso de Miguel, yo entiendo que cumplió con el protocolo en ese momento establecido de los 14 días de que tenía que estar en cuarentena para no, en los 14 días en los cuales el virus salió de su cuerpo, ya no era alguien infectante y tardó un mes en descansar. Al ser atleta de alto rendimiento, pues no tuvo su cuerpo fuerte, no tuvo las consecuencias de otra persona, al igual que la gran mayoría de la población mundial que se ha enfermado, que, que se enferman y no les pasa nada o no sienten grandes consecuencias, ¿no? Entonces, con él se reinstala nuevamente finales de diciembre, principios de enero a pelear, se suspende la pelea en diciembre, acertadamente la suspendieron porque no iba a estar en condiciones, no cumplían ni siquiera un mes de haber contraído la enfermedad. Él se reincorpora a hacer sus actividades físicas de entrenamiento y pues lo que nos sucede a muchos, ¿no? O sea, ay, pues me canso más seguido, pero sigo haciendo el entrenamiento finalmente, aunque me cansé si lo podemos poner en un rango, un 2% más. Pero la explicación lógica y natural, y no se me hace que haya estado mal, era, bueno, pues va saliendo de estar un mes y medio en descanso, es normal, ¿verdad? Entonces, ahí pues se llega el momento de la pelea y pues pasó lo que pasó, Oscar en muy buenas condiciones, Miguel no en buenas condiciones, y ahí sí, ya cuando hicimos a toro pasado, hacemos los estudios, vemos que sí tenía fibrosis pulmonar, vemos que sí tenía inflamación del corazón, ambas consecuencias del COVID, pues entonces ya en retrospectiva pues no estaba en condiciones de pelear. De hecho, cuando lo llevamos con los especialistas, fue cada uno de mis amigos especialistas, el neumólogo, la doctora que hace las pruebas de función respiratoria, la cardióloga que le hizo el ecocardiograma, incluso el neurólogo que lo valoró y que comentó que neurológicamente estaba bien. Todos al unísono nomás abrían los ojos y decían, ¿por qué peleó? O sea, no estaba en condiciones de pelear, ¿no? Y así Ahora, como él, doctor, esas mismas faltas de condiciones pudieron generar, como evidentemente una consecuencia inmediata, el hecho de que los golpes aplicados pudieran haber generado precisamente un caso grave de otro lado, ¿verdad? Alguna lesión cerebral o algo parecido, debido precisamente a estar tan vulnerable debido a esta situación que usted me está sí, marcando. definitivo, pues al tener una capacidad pulmonar restringida,
pues evidentemente no puede oxigenar a una persona bien. Si lo metemos a una situación de un evento tan agudo como es dar lo máximo en 3 minutos, cada 3 minutos con 1 minuto de descanso, como es en una pelea, y de tan alta demanda, pues lo que necesitas es tener una buena oxigenación celular. Y él, pues no podía, aunque él dijera que sí se sentía bien, a nivel celular no estaba oxigenando bien. Eso causa un cansancio muscular, un cansancio celular más rápido. Y por eso, en vez de estar con los golpes, probablemente, no lo puedo decir, en vez de estar con los golpes aquí, tenía los golpes acá, a lo mejor no podía caminar adecuadamente. Y el otro, estando en una muy buena preparación y siendo muy buen boxeador, pues el otro simplemente hizo su función, ¿no? No su función, su labor. Doctor, ahora usted ya me explicó los errores que se cometieron en la atención, que lo tuvieron boca abajo, etcétera. Es decir, hubo una falla en el protocolo. Todo eso unido, ¿pudo haber determinado de que hubiera sido la última pelea por razones médicas en la carrera de Berchelt, tomando en cuenta de que todavía le están realizando exámenes? Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando comentamos la pelea, eh, estábamos diciendo, voltéalo, voltéalo, voltéalo. ¿Por qué? Porque pues fue un golpe brutal, lo desconectó inmediatamente, además de los golpes que ya venía, ya lo había tumbado 2 veces. Entonces, se queda noqueado, se queda como cuando Márquez, ¿no? Noqueó a Manny, también cayó así y nomás se le quedan viendo y le dicen, voltea, aunque ahí sí lo voltearon más rápido, ¿verdad? Y con Miguel sí pudo haber pasado, porque no solamente el golpe de por el puñetazo, sino también el golpe que se dio al momento de caer. Entonces, todo eso pueden generar lesiones que hacen edema cerebral y pues que matan a las personas, ¿no? De ahí sí yo le puedo decir, porque me dedico a la cuestión de la donación de órganos y los trasplantes, y estoy muy relacionado con las situaciones de muerte encefálica y coma, y pudo haber desarrollado una muerte encefálica. ¿Cuál es la situación actual de Miguel, tomando en cuenta de que está en este preciso momento, está en proceso de realizársele o ya se le realizaron exámenes, se están esperando las muestras? Usted me dirá. Pues ahora sí, sabiendo más del COVID, evidentemente ya es muy probable que la situación de fibrosis pulmonar que tenía haya cedido, y también la cuestión de la inflamación del corazón también se haya disminuido. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues tenemos que volver a hacer los estudios de una tomografía, un ecocardiograma, un electrocardiograma probablemente, para ver si no quedó afectada la función de eléctrica y de bombeo, y ya con base a eso decirles ahora sí, ponerle aquí y decirle, eres tú con tu entrenador y tus promotores los que van a decidir, ¿no? Pero si por tiempo ya cumple el criterio de lo que ya sabemos, de que su cuerpo sí se puso bien las pilas, entendió perfectamente bien, descansó. Creo que de hecho ahorita ya anda con ustedes allá en Miami. Lo he visto, ha estado entrenando, sí, las veces que hemos chateado, pero poco a poco, no te quieras comer al mundo el pastel en una sola bocanada, tienes que empezar poco a poco, y eso es lo que tenemos, vaya, un ejercicio de rehabilitación, tanto pulmonar como cardíaca, a la par de su rehabilitación física o su entrenamiento, ¿no? Que Doctor, por deben de seguir último, esos protocolos, también. Hablando de protocolos, perdona que te interrumpa, Bernardo, yo creo que sí, y no solamente en el boxeo, sino todo deporte de alto rendimiento deberá de cambiar sus protocolos pre, atención y post una competencia, porque el COVID llegó para quedarse y vamos a seguir teniendo personas que se van a infectar.
Con respecto al boxeo, y por último, doctor, en estas últimas horas se han dado noticias realmente impactantes sobre las cuales evidentemente no voy a, sería una trampa de mi parte preguntarle algo que no teníamos previsto, ¿verdad? Pero a raíz de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, que se han dado dos casos de utilización, de consumo de sustancias prohibidas y así todo, la pelea va a ser autorizada por encontrarse dentro de una reserva indígena que a ellos le da lo mismo, lo autorizan igual. Todo esto nos indica de que realmente está totalmente dispersa cualquier tipo digamos, de estatuto, de institución, de reglas unificadas, no existen en el boxeo. Entonces, desde el plano de vista médico de un hombre que tiene que estar permanentemente luchando contra la muerte, salvando vidas en un hospital, ¿qué reflexión, qué le indica esto, fundamentalmente en materia reflexiva, sin acusar de nada a nadie porque no era el tema, ¿verdad? Pero le Sí, pediré una reflexión final. yo creo que sí falta que los deportistas tomen conciencia de que es su salud la que está de por medio. Es un deporte muy agresivo que, como dije al principio, seguirá causando desgracias como las de nuestra compatriota de Aguascalientes. Y entonces que lo piensen, que son ellos los que se van a ver afectados. No es ni su entrenador, no es ni su promotor, no es nadie, sino son ellos. Y ellos tienen una vida útil muy corta. El entrenador va a seguir y va a volver a tener otro boxeador o boxeadores que seguramente lo llevará a grandes campeonatos. Y el promotor, pues ni se diga. Entonces yo creo que deben de hacer conciencia ellos, quizá unirse para pedir que sean las comisiones. No sé a quién le competa, yo creo que le compete a las comisiones de box, que finalmente son las que regulan, que deben de ser conciencia de que la salud está por encima de todo y que se tienen que unificar los criterios, como bien dices, no es lo mismo, no es una sustancia ilegal, es una sustancia ilegal por algo y en donde sea, o si alguna comisión dice que no es ilegal, bueno, pues que pruebe por qué no es ilegal y entonces que no se haga, que se quite de la ilegalidad en todo el mundo. Porque eso desafortunadamente se presta a suspicacias, a pensar mal, y el único que se ve afectado es el boxeador, ¿no? En este caso, Oscar, un buen chico, un muy buen peleador, que a lo mejor tomó la fentermina por alguna situación, se utiliza mucho en medicina para bajar de peso, es muy socorrida, es un producto controlado, pero clase 2, es decir, que no se necesita receta foliada, o sea, solamente con una receta médica se puede ir a comprar. Entonces, pues también a lo mejor dices, pues, ¿por qué tan ilegal? Pero sí se presta a suspicacias, yo creo que sí se deben de unificar finalmente los criterios, que piensen que es su salud, que son ellos solamente los que pueden empujar unidos, que se cambien los protocolos de atención desde la A a la Z o que no se cambien, que se mejoren para seguir brindando pues un buen espectáculo, pero sobre todo que rija siempre la salud por encima de todo. Doctor, muchísimas gracias y qué bueno que hoy tenía tiempo porque realmente sabemos que usted es un hombre muy ocupado. Si usted recordará, dos veces estuvimos lo estuve por entrevistar y el quirófano estaba primero, obviamente no pudimos, pero qué bueno que hoy pude hablar con usted porque realmente todo esto es muy valioso y suma precisamente a esa lucha para mejorar las condiciones del boxeo. Muy agradecido. Al contrario, Bernardo, muchas gracias y aquí siempre siguiéndote.